Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. Y hoy es jueves de gobernanza, con mi amigo Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Pablo, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, muchas gracias. Hoy no, de veras no se lo pierdan, le vamos a dar con tubo a todo mundo. Hoy sí venimos peor que en la otra versión, hoy sí vamos con todo, porque realmente hay temas que están siendo muy complicados. Vamos a ver en un principio este conflicto, que hay un conflicto realmente partido democrático electoral. Pero vamos a dedicar la segunda parte a este asunto que creo que es indignante. ¿Usted paga impuestos? Yo sí. Creo que usted Yo también. Creo que claro. Todos pagamos impuestos. Pues ¿qué cree? Los más ricos no pagan. Los ricos, esos no pagan. Hoy otra vez salieron otra lista de empresas donde sencillamente les perdonan. Sí, digo, hasta ahorita a mí no me han perdonado, he pedido varias veces, nunca he obtenido que me perdonen, a veces me devuelven una parte del IVA, pero no siempre. Entonces, bueno, vamos a hablar de esa parte. Sí. Arranquemos si quieres, doctor, con este tema del IFE, del INE, perdón. Ahora INE. A la hora INE. En la semana los partidos, o un grupo de partidos, no todos. Sí, un grupo. Se salieron, abandonaron, dejaron solos a los consejeros, argumentando que los consejeros no quisieron tomar un acuerdo o ni siquiera discutir, ya no el asunto más lejos, ni siquiera discutir el hacerles un llamado de atención a los gobernadores y gobierno federal para que no utilizaran los programas sociales en beneficio de los candidatos. ¿Sí? Y entonces, bueno, no lo quisieron discutir y se puso, bueno, ¿cómo lo viste? Bueno, en realidad es una situación preocupante, yo diría, porque estamos pues prácticamente ya encaminados, encausados en el proceso electoral. Recién terminaron las precampañas, estamos a la vuelta de la esquina de empezar las campañas y se supone que los procesos electorales deberían de tener toda la certeza del mundo y todas las reglas de competencia equitativas para todos los que están ahí en esa arena, que están buscando el voto del ciudadano, y de pronto nos encontramos con una situación que polariza al Instituto Nacional Electoral, al recientemente constituido, por llamarle así, Instituto Nacional Electoral, que ahora es el producto de una reforma política que se elaboró por el consenso de los principales partidos políticos del país y que al parecer estarían demandando a algunos de estos partidos algo que creíamos que tendría que estar superado. Sí. Las viejas prácticas, las muy viejas prácticas del sistema político mexicano, pues era común que se utilizara todo el aparato gubernamental para favorecer el voto y digamos las simpatías de los ciudadanos por algunos candidatos. Pero se supone que transcurridos tantos años de presunta transición a la democracia, resulta que todavía estamos debatiendo si debería o no inhibirse la participación de ciertos programas de carácter federal o local para evitar que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de la calle, como tú, como yo, pueda confundir la función pública de un gobierno que tiene que seguir gobernando, haya o no haya elecciones, con la idea de si va a haber o no va a haber el favor del voto por el intercambio de un programa social, cualquiera que sea, el que se te ocurra, ¿no? Oportunidades o las televisiones digitales, Progresa, en fin, cualquier tipo de programa al que está obligado el gobierno, que se pueda confundir con una dádiva, un intercambio por el favor del voto. Y yo creo que en ese sentido, y me atrevo a decirlo, los partidos que se levantaron de la mesa, que no es una decisión sencilla, yo creo que es una decisión muy delicada,
Pero los partidos que se levantaron de la mesa tienen razón por una sola cuestión, porque ellos lo único que pedían es que en el, digamos, en la agenda, en el orden del día, se discutiera ese asunto. Y resultó que los mayoritearon prácticamente. Esta mayoría que se ha conformado de consejeros, que ya no es la primera vez que mayoría. Hay una mayoría ahí ya manejada, sí, sospechosamente, se puede decir, en un órgano que, de nuevo, lo hablábamos la semana pasada, tendría que ser un órgano ciudadano, fundamentalmente ciudadano, independiente, lo más libre o lo más independiente de los intereses partidarios. Ahora, eso, pues desde el momento que los propios partidos proponen a los candidatos, o sea, déjame darle una repasada. El consejero presidente Lorenzo Córdoba fue propuesto por el PRD, Enrique Andrade González por el PRI, Marco Antonio Baños por el PRI, Adriana Favela por el PRI, Beatriz Eugenia Galindo por el PRI, Ciro Murayama por el PRD, Benito Nasif por el PAN, José Roberto Ruiz Aldaña por el PAN, Pamela San Martín Ríos y Valles, PRD, Arturo Sánchez Gutiérrez por el PAN y Javier Santiago Castillo por el PRD. Todos tienen jefe. Todos tienen jefe, todos tienen mano que les mece la cuna, si le quieres llamar así, pero una vez que están ahí tendrían que asumir la actitud de personas de Estado, no son personas de gobierno. Es decir, los órganos como el INE o como el IFETEL son órganos de Estado, no tendrían por qué ceñirse a los dictámenes del si no regresamos, es decir, sino que formen parte de una secretaría y que dejen de ser autónomos, o qué necesidad hay de tener consejeros presuntamente ciudadanos cuando son representantes de partidos. Bueno, pues que regresen los partidos y se sienten en la mesa y ellos decidan, ¿no? En este caso se supone que son ciudadanos con un sentido de Estado. Y ese sentido de Estado es el que a veces se pone en duda cuando suceden cosas como esta, ¿no? Porque yo lo que digo es, ¿por qué no se permitió debatirlo? Sí, nada más eso, que se incluyera. Debatirlo. Era la única petición. Y curiosamente, a pesar de que hay, digamos, vinculaciones con partidos, hay consejeros que en su momento no responden necesariamente a la lógica del partido. El grupo de los 6 está mezclado. Votaron en estos 6 que no quisieron que se discutiera: Marco Antonio Baños del PRI, Adriana Favela del PRI, Enrique Andrade del PRI, Beatriz Galindo del PRI, o sea, los 4 del PRI, más Javier Santiago del PRD, más Benito Nasif del PAN. Nasif del PAN. ¿Sí? Que eso es lo más interesante. Lo más interesante. Sí. Vamos a dejar en stand-by este tema, vamos a volver con él, si te parece bien. Claro que sí. Claro. Nos tenemos que ir a una pausa. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. Les dejo los teléfonos 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias, @S Ramírez Robles y @ Pablo Arredondo R. Son nuestros mecanismos de contacto. Llámenos, por favor, y denos su opinión. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Y bueno, una última reflexión, Pablo, sobre este tema, para poder pasar al tema del primer regalo que recibieron las televisoras, entre otros, en estos últimos días. Yo no veo a mí me tocó ser representante de partido en el INE, en el IFE, en el año 2000, y era un IFE en el cual, yo era el representante de Democracia Social. Yo tenía 32 años o 31 años, no, 30 años. Y no hagas cuentas. Sí, no hagas cuentas. Tenía 30 años y la verdad es que era un INE donde se respetaba, donde lo que decía Woldenberg, lo que decían el resto de los consejeros, lo que decía Merino, lo que decían otros, había un respeto de los partidos hacia la autoridad y de la autoridad hacia los partidos. Sí. También Woldenberg y el resto de los consejeros tomaban en cuenta a los partidos, los involucraban, les preguntaban. No había esta situación de conflicto que yo veo, y la verdad es que veo una cuestión muy complicada, porque un instituto autónomo colegiado que califica elecciones parte de la confianza y del respeto. Y hoy, por lo menos con esto que estoy viendo, parece que no hay ni confianza ni respeto. Bueno, yo lo que estoy observando es que hay un jaloneo
en parte con miras a desvirtuar el mismo papel del referee, en este caso del árbitro. El INE es un árbitro, y un árbitro tiene que estar legitimado para poder tomar decisiones, para poder sancionar a quien tenga que sancionar, y para poder ser una figura imparcial. Y creo que ha habido decisiones que no le han favorecido al Instituto Nacional Electoral, entre otras las que tienen que ver con el partido, con el PP. El PP es el Partido Verde, es el partido palero, el partido que hace el trabajo sucio del PRI, y hay una serie de decisiones que se han tomado con relación a ese partido que por desgracia, no le están favoreciendo al Instituto Nacional Electoral para hacerlo ver como un árbitro fuerte, serio, y un árbitro capaz de imponer ahora sí que la legalidad sobre cualquier otra situación. Toda esta campaña que hizo el Partido Verde, o precampaña, en la que nos inundaron, y a la que tenemos que reclamarle a los señores de la organización Ramírez, porque yo pago un boleto de cine no para ir a escuchar anuncios, mensajes políticos enfrente de mí, ni mensajes comerciales. Yo ya pagué el boleto. Entonces los señores Ramírez deberían de respetar a la ciudadanía. Parece ser que no lo entienden. Desgraciadamente son casi un monopolio en México de la exhibición de películas. Pero bueno, eso nos está, eso está generando un mal ambiente. Y si las autoridades electorales no pueden ponerle límite a un partido como el Partido Verde, que tiene la especialidad de saltarse las trancas, de hacer el trabajo sucio que otros no hacen, yo creo que eso afecta al INE. Y lo que vimos ayer es el producto de eso, en parte. Es el producto que tiene que ver con cómo operan frente a ciertos partidos las autoridades, y cómo puede operar la autoridad para inhibir el uso electorero de programas sociales que son muy importantes. Yo creo que eso es lo que está en juego en este momento. Sí. Y es un dilema para la presidencia actual del INE y un dilema para todo el consejo del instituto, ¿no? Ahora, en mi experiencia en el INE, en el IFE, una cosa era lo que pasaba en el Consejo General, en la herradura, y otra cosa es lo que pasaba en las juntas las juntas estatales y distritales, porque la fuerza del IFE, del INE, está en que esta misma organización se repite en cada estado y en cada distrito electoral. Entonces, pues a veces había pleitos enormes del PRI contra el PAN y contra los consejeros, pero nunca los partidos bajaban la instrucción para que yo quiero ver si van a tener, si de veras es tanto el pleito o si es una laraca más de Pablo, porque si es un pleito enorme, pues a lo mejor vamos a empezar a ver consejeros en los órganos distritales y en los órganos estatales abandonando las sesiones. No sé, la mera verdad está arrancando este proceso. Ojalá no lleguemos a eso. Yo también tuve la oportunidad de participar como consejero electoral en Jalisco en el año 2000, en el 97 y en el 2003, y en efecto había diferencias, se debatían, pero siempre hubo un respeto de parte de los partidos, de todos los partidos, hacia la autoridad electoral, y la autoridad electoral siempre trató de argumentar sus decisiones sobre bases muy sólidas. Nunca tuvimos un conflicto, que yo recuerde, ninguno que pasara a mayores por lo menos, ¿no? Pero en ese sentido, y lo que está en juego es la legitimidad del Instituto Nacional Electoral y su capacidad de presentarse frente a la ciudadanía como un órgano de Estado, no de gobierno, de Estado. Un órgano que le pertenece a toda la sociedad. Ahora, hablando de legitimidad de órganos de Estado, si te parece bien, vámonos dejamos al INE por un momento y vámonos ahora al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y empezaremos a hablar de los regalos, ¿no? Déjame poner un poquito en contexto. La tecnología digital, la televisión digital terrestre, que es obligatoria y que en noviembre de este año se vence la fecha para que la tecnología analógica desaparezca y nos convertamos las televisoras en digitales, permite que de un solo canal se hagan hasta 4 canales. Por ejemplo, en el caso de C7 Jalisco tomamos la determinación de hacer
un canal de noticias, un canal de cultura, un canal para el Congreso del Estado y un canal para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pero nosotros somos una televisión pública, una televisión que no obtiene ganancias. Uh-huh. Si cada uno de los canales de Televisa, de Azteca, de MBS, todos los que tienen un canal, tienen una concesión, pueden hacer esto mismo y multiplicar sus canales. Pero ellos tienen una concesión que aparte tiene ganancias. Lo normal en todo el mundo es que el Estado pues gane un dinerito. Pues si por una concesión te cobré, bueno, si vas a tener otros 3 canales, pues te cobro algo. Y oh sorpresa, gratis. Gratis totalmente. Y es una decisión que de nuevo remueve la idea de que si estas reformas estructurales que tanto se han manejado, de las que tanto se han hablado, han construido órganos de Estado capaces de ser reguladores de a de veras, en este contexto mexicano. La decisión que acaba de tomar el Instituto Federal de Telecomunicaciones no es una decisión ilegal, no, pero puede que sea una decisión con poca legitimidad, puesto que está favoreciendo a quienes ya tienen de por sí, como tú dices, una concesión que explotan comercialmente. No estamos hablando de los sistemas culturales, educativos, universitarios, etcétera. Es otra lógica. Los sistemas comerciales. Y los sistemas comerciales se van a favorecer. De pronto, de la noche a la mañana, una carretera por la que circulaba un automóvil de ellos va a poder llevar 3 por lo menos. O más bien va a tener 4 carreteras. 4 carriles, digamos. 4 carriles. Y entonces resulta que ellos van a poder explotar esos 4 carriles sin pagarle al Estado, y de nuevo el Estado es la sociedad, en esos términos, sin pagarle al Estado nada, sin retribuirle absolutamente nada. Esa decisión ha generado una fuerte controversia a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y por qué se les regala a ellos? ¿Por qué se les entrega la posibilidad de explotar 4 canales sin pagar absolutamente nada? Sí. Lo único es con algunas pequeñas condiciones. Por ejemplo, que uno de esos 4 canales sea de, ¿cómo se llama? De alta frecuencia, ¿sí? De alta fidelidad. De alta fidelidad, ¿sí? High definition, sí, HD. Se llama, ¿no? HD. Entonces, bueno, sí, pero eso no facilita a nadie. Se supone que la multiprogramación, que es lo que está detrás de esto, esta es una política, tendría que permitir que se diversificaran las voces, que se pluralizara el contenido de la televisión. Esa es la idea. Tú lo haces en el Canal 7, tú sabes que en el Canal 7 tienes un canal de cultura y un canal de noticias. Estás diversificando las voces. Y uno ahí para los diputados, y otro para diputados, para los jueces. Y otros para... Estás diversificando esas posibilidades. El problema, como bien dijo una crítica de esta situación, dijo, es que pudiera ser que en este caso tuviéramos Laura de América 1, Laura de América 2 y Laura de América 3, nada más, ¿sí? Y una en alta definición a lo mejor. A las 4, luego a las 5, luego a las 6 y luego a las 7. Eso es lo que vamos a tener en los 3 canales. ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde está la diversificación? Y lo peor del caso, las empresas privadas, Televisa y TV Azteca, van a poder comercializar cada uno de esos carriles, cada uno de esos canales sin mayor problema. ¿A cambio de qué? Esa es ahí la duda. ¿A cambio de qué? Tenemos que irnos a una pausa, voy a dejar un stand-by porque esa es la pregunta. ¿A cambio de qué? Y vemos los argumentos. Regresamos a la báscula en un minuto. 3641-7414, 3640-2131. Regresamos con los regalos a los ricos del país. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula. Estábamos hablando, doctor, de estos regalos que recibieron las televisoras, ¿no? Sí, señor. Y fíjate, déjame comentarte, dice el profesor del ITAM, Ramiro Tobar Landa, que esto contraviene el artículo 134 constitucional, porque, bueno, no se está tomando en cuenta que es un valor, que el espectro radiológico tiene un valor y que no se le está dando.
Y a cambio, los que hablan a favor del IFT dicen que, por ejemplo, dice, porque llevamos, no cobramos contraprestación a cambio de los 4 canales o de la multiplexación multicanal, porque llevamos a cabo una consulta pública a los concesionarios y en esta consulta se esgrimieron argumentos legales, se esgrimieron argumentos de competencia, argumentos de pluralidad. En resumen, si entiendo bien, el IFT le dijo a los concesionarios, oye, ¿quieres pagarme más por tener más canales? Y yo, bueno, pues quisiera aplaudirle al concesionario que hubiera dicho, sí, claro, ¿cuánto quieres que te pague? ¿No? Sí, mi conciencia nacional mi y conciencia social. nacional. Es como si a mí me dijera el Estado, te voy a subir el impuesto, que es el siguiente tema, del 32 al 38, y que yo le diga, sí, el país necesita, necesita que me cobres más impuestos, ¿no? Súbanme, por favor. Ahora, las televisoras, aquí el tema no es solo el canal, sino el impacto y la diferencia que hay entre televisoras, el poder que tienen y otros servicios públicos. Tú traes un dato muy interesante. Sí, mira, es que te comentaba hace rato que si Miguel de Cervantes viviera y estuviera escribiendo el Quijote en este momento, en lugar de aquella famosa expresión donde Don Quijote le dice a Sancho, con la iglesia hemos topado, Sancho, le diría, con la televisión hemos topado, Sancho. La televisión es un instrumento poderosísimo, es un instrumento sin el cual, y está comprobado ya, nadie en este país que quiera ser presidente de la República puede llegar a serlo sin el favor de las televisoras. Y creo que nuestro actual presidente es el mejor ejemplo, no el único, por cierto, no el único. Marta Sagún, señora de Fox, hizo hasta lo imposible por congraciarse con las televisoras. Felipe Calderón hizo hasta lo imposible por congraciarse con las televisoras. Ernesto Zedillo salvó a Televisa de la quiebra, y bueno, ha habido una serie de pactos tradicionales e históricos, populares, sí, aunque han cambiado de tal forma en que si alguna vez Azcárraga, el padre del actual, dijo, yo soy un soldado del presidente y un soldado del PRI, actualmente los presidentes dicen, yo soy un empleado de Televisa, ¿sí? O sea, invirtieron completamente la lógica. Y mira, esta lógica se refleja en muchas estadísticas. Una de ellas es que en este país hay más, de acuerdo con los datos del INEGI, que es una de las pocas instituciones todavía confiables de este país, hay más viviendas u hogares con televisión que las que tienen drenaje o que las que tienen agua entubada. Eso habla de la eficiencia de las televisoras y de la no eficiencia del gobierno. Eso habla de la eficiencia de las televisoras y de la política pública de un Estado que está más preocupado por repartir televisiones digitales que ponerle agua y drenaje a las viviendas. Claro. Esa es la verdad. Y en ese sentido, la televisión se ha convertido en un verdadero poder, un absoluto poder en este país que no se puede desdeñar, no puede pasar inadvertido. La gente le dedica demasiado tiempo a la televisión y le cree desgraciadamente mucho a la televisión. Falta una segunda parte de este regalo. Sí. No solo no les van a cobrar por poderse multiplexar y tener los 4 canales, sino que tampoco les van a impedir que una vez que se multiplexan, renten la señal. Ese es el segundo regalo. Es como alguien te dice, mira, yo te voy a concesionar esta calle, tú la explotas, no te voy a cobrar nada, pero además, si tú se la quieres rentar a alguien, no hay problema, nada más me avisas, sí, para saber en qué condiciones se la vas a rentar. Claro. Ese es, en resumidas cuentas, las posibilidades que se están abriendo con esta gran reforma de las telecomunicaciones, a la que muchos pusimos la esperanza, porque realmente a nivel constitucional, como muchas de las leyes en este país, a nivel constitucional se generó una ley extraordinaria. La reforma constitucional es muy buena. Las reformas secundarias que dieron ya paso a actividades como estas son malas. Son malas realmente, ¿no? A nivel constitución muy buenas y a nivel secundario malas, ya cuando las bajas a la práctica concreta. ¿Por qué? Porque vuelves a favorecer a los que ya de por sí, de lo que se trataba era de abrir el mercado de la televisión en México, de darle oportunidades a muchas más empresas, a muchos más actores, tanto comerciales como no comerciales. Está
se constata por las maneras en que se están haciendo las cosas que hay sectores de la población que van a mantenerse totalmente al margen de estas posibilidades. Por ejemplo, te pongo uno porque no lo digo yo, lo han dicho autoridades mismas de las telecomunicaciones. Las comunidades indígenas. No se les está abriendo ninguna posibilidad adicional para que puedan participar en estos medios de comunicación cuando tendrían la posibilidad de hacerlo. Bueno, en la discusión dijeron que las televisoras públicas nos deberíamos multiplexar para darles canal a las televisoras. No, pero esta es una obligación de todos, sí, claro, porque estamos hablando de concesiones de un recurso de la nación. Sí. O sea, el aire, el lugar por donde transitan las ondas electromagnéticas, sí, el espectro, es de la nación, sí, no es de un sujeto, no es de una empresa. Y cuando hablamos de la nación, hablamos de la población de del la territorio población, del gobierno. Del territorio del gobierno, de todos. Entonces tendríamos que... Luego, ¿cuántos productores independientes hay? Que los hay y que tienen muchas ganas de hacer cosas, a los cuales se les cierran las puertas, porque pudiendo tener espacios para producir y difundir lo que producen, pues se les van a cerrar porque les van a cobrar, les van a poner tarifas, les van a poner una serie. Y la otra cuestión es el manejo de la publicidad. Pues les van a decir que no son rentables. Ah, no, lo que más les seguro. Bajan el rating y que seguramente no caben ahí, no caben ahí porque es una televisión de otra naturaleza, porque no se ajusta a los estándares de los contenidos programáticos, telenovelas y noticieros, a la usanza de estas dos grandes televisoras que dominan el 95% del mercado nacional. No es cualquier cosa. Sí. Vamos a tenernos que ir a una pausa, pero yo aprovecho este comentario para mandar el comercial. Todos aquellos productores independientes que quieran difundir su trabajo, C7 Jalisco tiene espacio para ustedes. No tenemos ni uno ni dos, tenemos 4 canales. Todo aquel que quiera, que tenga un material que quiera difundir, es nuestra obligación como industria creativa darles un espacio y estaremos gustosos de recibirlos. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, y vamos a hablar del otro regalo, el de los impuestos. ¿A usted le regresan impuestos o se los perdonan? Hay gente que sí, y miles de millones, no 3 pesos, ¿eh? Regresamos a La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Agradecemos a Francisco González Galindo. Saludos, muy interesantes los programas. Todo eso que menciona es la realidad. Bueno, pues gracias, Francisco. Desgraciadamente parece que lo es. Sí, desgraciadamente tendríamos que hablar de otras cosas menos tristes. Pero bueno, hay regalos. Ya hablamos de los regalos, los canales de televisión. Pero los medios de comunicación también reciben regalos. Los medios de comunicación, comercializadoras, empresas, etcétera, reciben regalos que son exenciones, perdón, les perdonan el pago de impuestos. Sí. A usted se lo perdonan, yo por lo menos de mi cheque me descuentan el 31% fijo cada mes. Y bueno, dependiendo de cómo vas ganando, a otros les quitan el 28, el 27, etcétera, etcétera. Nada más de uno de los impuestos. A las televisoras, a compañías de comida y a 3 o 4 bancos, los bancos también son muy beneficiados, sí, les quitan muchos miles de millones. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, esto pues recién sale el día de ayer en un informe que hace la Auditoría Superior de la Federación. No es un informe hecho por fuerzas subversivas del Estado, sino por una organización, un organismo que es muy importante, que ha venido ya recurrentemente señalando, porque no es la primera vez que lo hace, que ha habido en la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de administración tributaria, hay una política que le permite a los grandes corporativos, a las grandes empresas de este país, eludir impuestos o dejarlos de pagar, en pocas palabras, ¿no? Y las cifras son escandalosas en realidad, ¿no? Cuando hablas de miles de millones de pesos que se dejan de pagar de impuestos a través de estos programas ad hoc
que la Secretaría de Hacienda plantea, pero que están más diseñados precisamente para quienes cuentan con un buen equipo de asesores, de consejeros fiscales, de abogados, etcétera, que pueden en su momento decirle a Hacienda, oye, no me cobres, he ganado, pero no me cobres, ¿no? No me cobres tanto. He ganado y no me cobres tanto, ¿por qué? Porque invierto, porque genero ingreso, porque es una práctica mundial también. Sí. Todas las empresas que producen mucho siempre terminan obteniendo beneficios estatales, a veces terreno, a veces impuestos, a veces personal, etcétera, etcétera. Aquí el tema es que sean siempre las mismas y que sea tanto. Siempre son las mismas, siempre son esos corporativos, esas empresas que están muy identificadas, por cierto, con el círculo del poder, más alto del poder. Son estos monopolios o cuasimonopolios, son empresas que además, bien que mal, han generado controversia nacional, digo, ya sea en las telecomunicaciones, en la televisión o en la alimentación. Bueno, en la elección de Felipe Calderón, ¿sí? El Consejo Coordinador Empresarial, donde están gran parte de todas estas empresas, fue objeto de una sanción por involucrarse con sus spots en el proceso electoral. Pero en ese entonces pues fue una pequeña multa por meterse a través de los spots. Llamado a atención. Pero en la realidad es que ellos tienen una vía directa y línea directa con la Secretaría de Hacienda, y como decíamos hace rato, en este país la televisión es muy poderosa, sí, y ciertos corporativos son muy poderosos. Entonces tú no te puedes confrontar con ellos a riesgo de que pierdas el favor de ellos, ¿no? Claro. Y si tú aspiras algún día a ser presidente de la República, pues más vale que te pongas guapo con ellos. Y por lo menos si uno observa las estadísticas y se observa los resultados generados por la auditoría de la Federación, superior de la Federación, uno se queda pensando, bueno, ¿por qué a Televisa le condonan 3,000 millones de pesos? Traer los números, ¿no? Los traía, pero no los traigo ahorita a la mano. 3,000 millones. 3,000 millones de pesos, ¿sí? A Televisa, ¿no? Tienes a los bancos en general, estás hablando de condonaciones que rondan los 20,000 millones de pesos. Es decir, condonaciones de un año fiscal, 2013 específicamente, a los bancos, dentro de los cuales el más connotado es Scotiabank, sí, pero finalmente es a todo el sector financiero, son alrededor de 20,000 millones de pesos, alrededor de 18,000 millones de pesos a empresas que están vinculadas con el sector de la televisión y las comunicaciones. 30,000 a los bancos. 20,000 a los bancos, okay, alrededor, y 18,000 al sector de comunicaciones, ¿no? Y al de alimentario creo que anda en 9,000 millones de pesos. Ajá. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es que estos señores resultan si agarramos condonados? La lista, casi llegamos al monto del recorte presupuestal. Ah, claro. O sea, si agarramos todo lo que mientras agarra al país y dicen, vamos a apretarnos el cinturón todos, estamos hablando condono de estos impuestos. 160,000 millones de pesos. Y el recorte fue 115,000. De condonaciones de impuestos. 140,000. Bueno, o sea, y mientras el país está recortando sus presupuestos públicos, está condonando a estos grandes corporativos que tienen ganancias exorbitantes. ¿Tú cuánto pagas de impuestos? No, pues del ISR. Yo pago el 31 o 32%, ¿no? ¿Cuánto dijo la auditoría que pagaban ellos? Ellos pagan 1.7. Ellos pagan alrededor del 1.7% de impuestos sobre sus ingresos. Y el argumento es que producen mucho, dan muchos empleos, mantienen el aparato productivo, y si les cobran impuestos, pues entonces tienen que despedir gente, dejar de producir, y es un apoyo que los gobiernos, insisto, pues aquí sucede y es el tema que lo vemos, pero se lo dan a Elf Aquitania en Francia, obviamente a las petroleras en Estados Unidos. Los gobiernos son aliados de estos grandes corporativos. Sin embargo, aquí lo que queda en duda es qué tanto apoyan realmente al aparato productivo, a la riqueza, al empleo,
por ejemplo, los medios de comunicación? No, mira, ahí volvemos a la tesis que ha manejado una académica bien conocida, Denise Dresser, que dice, bueno, es que el problema de nosotros es que tenemos un capitalismo de cuates. O sea, este no es un capitalismo de grandes empresas, no, es un capitalismo de cuates. ¿Cómo quiere mi cuate que le armemos el escenario para que haga sus negocios? Claro. Pero para que los haga el negocio, un sujeto, una pequeña o una empresa familiar, pero no para que impacte en el país. Uh-huh. Es decir, en la medida en que los ricos se han multiplicado, entre comillas, en este país, es decir, tenemos cada día más ricos en las primeras ligas mundiales, en esa misma medida también se han multiplicado los pobres, o en mucha mayor medida. Es decir, en este país la polarización es lo que ha crecido. Y no es gratuita la polarización, la desigualdad no es gratuita, es el producto de políticas, de nuevo, de políticas públicas. ¿Qué hace un gobierno en el mundo, un gobierno democrático de cierta naturaleza? Utiliza la política fiscal para redistribuir el ingreso. Eso es lo que hace un gobierno en una sociedad democrática avanzada. Es decir, hay que ir y preguntarle a los suecos, a los finlandeses, a los alemanes, a quien usan el recurso del impuesto para redistribuir. ¿Para qué? Para que los sectores menos favorecidos tengan la posibilidad de acceder a servicios como la educación, como la salud. O hasta un ingreso mínimo. O hasta un ingreso mínimo, un seguro de desempleo. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, tienes un seguro de desempleo porque hay las posibilidades. Aquí el único seguro de desempleo que tienes es salirte a la calle y a ver qué haces. Claro. Entonces, yo creo que la política fiscal en México es una política que no está dando resultado por ningún lado. Y luego, de veras, ponte a pensar que el grueso de los impuestos en este país los pagaba Pemex, los paga Pemex. Claro. Pero ¿qué hacemos con un Pemex que gana 60% menos de lo que ganaba hace un año? ¿Quién va a poner esos impuestos? Sí, aquí una de las dudas que siempre ha habido es, ¿qué pasaría si el Estado, si el gobierno verdaderamente les empezara a cobrar impuestos a todos los que debe cobrarles, empezando por estos grandes? Sí. ¿De veras se irían las empresas? No, ¿De veras cerrarían? ¿De veras cortarían la mitad de su...? Aquí el tema es que pues estamos acostumbrados, el empresariado en México está acostumbrado a esta lógica de peso que no da 10 para qué es. Sí, ¿no? Entonces, eso es cierto. En todo el mundo una ganancia del 20% en cualquier negocio es enorme. Hay miles de empresas en el mundo, en el país civilizados, que ganan el 12, el 13, el 15. Ya es rentable un negocio con esas cifras. Es muy rentable. 12, 13, 15, el 20. Bueno, aquí las empresas ganan el 200, el 300, el 500%. Claro. Y aparte dicen, no pago impuestos. Sí. Ahora Creo mira. que este tipo perdón. Sí, algunos empresarios pueden hasta decir, yo los pago de manera indirecta. Los pago por la vía de la corrupción. Porque tengo que soltar a las autoridades para que me permitan hacer mi negocio. O la pagué en campaña. O la pago en campaña. Yo meto ahí pero nunca dinero. Estos montos. Pero nunca estos montos. Y la otra cuestión es, el sistema tributario tendría que ser un sistema de nuevo confiable. Totalmente confiable. Y es un sistema con sesgo. Si tú eres un pobre empleado que no tienes para recurrir al asesor fiscal, pues ya te fregaste. Sí. Pero si eres una empresa que puede recurrir a otras empresas que se dedican precisamente a eso, a diseñar sistemas y mecanismos para evadir impuestos, ya ganaste. Y aparte no está dividido entre alguien que gana 60,000 pesos al mes y Slim, no hay ninguna diferencia fiscal. Nos dan el mismo trato a todos. Entonces... Pero Slim no paga, tú sí. Pablo, tenemos que irnos. Muchísimas gracias. Al contrario. Este fue Jueves de Gobernanza en La Báscula, el peso de las ideas. Y bueno, 11 de la noche los espero en C7 Noticias y mañana 6 de la mañana. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias, Sergio. Buenas noches.
La báscula, el peso de las ideas.